unos minutos vamos a comenzar la Santa Misa que hoy presidirá el Padre Daniel Bae, que ayer recibió la ordenación en Caravaca de la Cruz. Se ha acercado hasta nosotros para celebrar la primera misa en este convento que le acogía hace 11 años. Vamos a pedir por él, para que sea un santo sacerdote carmelita descalzo. Vamos a pedir por su familia, que dadas las circunstancias de pandemia no ha podido acercarse. Tenemos que ser también su familia. Y en fin, damos gracias a nuestra Madre del Carmen, que nos regala nuevos sacerdotes en su iglesia, y en este caso desde el Carmelo descalzo. También nos acompaña en esta sencilla celebración Monseñor Braulio Sáez, carmelita descalzo, que está en Bolivia, que es obispo emérito de la diócesis de Santa Cruz de la Sierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos esta Santa Misa. Mercedes Millas, familia Señal Callejo y familia del Ser. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino, concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicómoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios.
esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si en un lugar no os reciben ni os escucha, al marcharos sacudíos hasta el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer fui ordenado sacerdote en Caravaca de la Cruz. Esta tarde he venido a Soria para mi primera misa. Ahora, estoy encantado de poder celebrar la primera misa con vosotros. Ya nos conocemos hace tiempo. El tiempo siempre pasa rápidamente. Yo vine a Soria, fue el 29 de julio de 2010, la fiesta de Santa Marta. En este mes cumplen 11 años de mi primera experiencia en la comunidad de Soria. Aquí es el lugar donde comencé a dar el primer paso para ser un carmelita descalzo. Durante estuve un año en Soria. Para mí es una hermosa etapa de mi vida que me ayudó muchísimo para discernir mi vocación. También aprendí muchas cosas y fue un tiempo que me dio mucha fuerza para seguir el camino del Señor. Un año después de vivir Soria, con el convencimiento de que mi camino era consagrarme al Señor en el Carmelo descalzo, y con el apoyo de mis formadores, me enviaron a Granada. Ahí empecé el postulantado con 3 compañeros y estuve 2 años. Fue una experiencia muy rica y de crecimiento interior desde la vida comunitaria. Luego hice el noviciado en el desierto de Las Palmas, en Castellón, durante el curso 2013 y 2014. En ese periodo me enamoré más a más del carisma teresiano que el Señor me regalaba, y desde el cual vivo mi vida cristiana de consagrado. Terminó el noviciado con la primera profesión simple, y desde ese momento comencé otra etapa muy interesante, el estudiantado. En esa etapa empecé a estudiar teología. Durante un año estudié en Salamanca con los grupos de 7 hermanos más. Un año después fuimos destinados a Madrid. Allí realicé todos mis estudios de teología en la Universidad San Damaso hasta el año 2019. El mismo año hice la profesión solemne en Madrid y me mandaron a Caravaca de la Cruz.
Me siento que Soria es como mi ciudad natal. Entonces, cuando tenía tiempo libre, solía venir aquí, aunque no vengo a menudo. Gracias a todos los que siempre me han acogido como una familia. La vocación es una llamada de Dios. Sin embargo, no todos responden a la llamada, porque responder la llamada de Dios no es fácil. A veces responde incluso cuando Dios no se les llama. El proceso de respuesta suele haber muchas dificultades y crisis. En mi caso, con la ayuda de muchos hermanos y la protección de Dios, he llegado hasta aquí. Gracias a todos los que me ayudaron. La oración es muy importante. Cuando rezamos con fe, la oración tendrá un gran poder y hará posible todo lo que pensamos imposible. Debemos rezar muchos por nuestras familias, amigos y otros cristianos que se han alejado de Dios que nos rodea. Solo la oración puede traernos de regreso a la iglesia y salvar sus almas. Además, si confiamos en Dios y rezamos constantemente, creo que también volverán vocaciones a la iglesia. Ahora un momento quiero compartir con vosotros mi experiencia sobre la importancia de la oración. Mi familia es muy católica. Empezó mi abuela y luego toda la familia. Creía en Jesús y toda la familia creían en Jesús. Además, mi padre es carmelita seglar desde hace muchos años. Recuerdo que de niño iba a la iglesia con toda la familia y también rezábamos juntos en casa. Como era un niño, aceptaba la fe desde la niñez, pero desde la escuela secundaria, poco a poco me alejé de Dios y no iba bien a la iglesia. Aquel tiempo yo era un joven que amaba al mundo más que a Dios, como los jóvenes de hoy. Después de eso, estudié mucho para tener éxito y vivir como si tuviera éxito haciendo lo que quiera. Pero en algún momento renuncié a todo lo que había conseguido con éxito en el mundo, regresé a Dios. Más tarde descubrí por qué. Porque mientras vivía apartado de la iglesia y de Dios, mis padres pasaban mucho tiempo orando al Señor por mí. En particular, ellos rezaban mucho a la Virgen María por mí. Quizás alguien de vuestra familia ya no viene a la iglesia y no cree en Jesús. Necesitamos rezar mucho por ellos, como mis padres rezaron por mí durante mucho tiempo. Si rezamos a Dios con fe, Él los traerá de regreso a la iglesia, así como yo he vuelto a Dios. También podéis hacerlo vuestra familia. Pienso que convertirme en sacerdote es el comienzo, no el final del camino. Hasta ahora he estado en la etapa preparación y desde ahora en adelante mi trabajo para el Dios y para el pueblo de Dios. Pero antes de ser sacerdote, soy un cristiano como vosotros. No siempre hago lo correcto, a veces hago lo incorrecto. Por tanto, rezad mucho por mí, para que pueda convertirme en un buen pastor, que pueda ver el camino del Señor y guiar bien al pueblo de Dios. Toda mi vida será para el pueblo de Dios,
Quiero que sea especialmente para los pobres, los indefensos y los necesitados. Son las primeras personas en las que debo pensar. Finalmente, me gustaría dar las más gracias a la comunidad de los padres y las madres de Soria por apoyarme tanto desde el principio de mi camino del Carmelo. También gracias por su presencia a todos los que han asistido a mi primera misa. Ahora mismo no puedo mencionar a todos, pero más tarde os saludaré cada uno. Muchas gracias. Confesamos nuestra fe. Creador, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, crió en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí de venir a los muertos, crió en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la carne, la vida eterna. Oremos a Dios Padre, en Cristo nos colma con toda clase de bendiciones. Para que la Iglesia, enviada por Cristo al mundo, pueda anunciar el Evangelio en todas partes con entera libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Señor. Para que los poderes de este mundo, que impiden y obstaculizan el anuncio del Evangelio, depongan su actitud de recelo, roguemos al Señor. Para que las iglesias perseguidas, reducidas al silencio, perseveren en su fidelidad al Evangelio y no desfallezcan en las pruebas, roguemos al Señor. Para que nosotros, aquí reunidos, nos sintamos enviados como los 12, donde quiera que nos encontremos, para dar testimonio de nuestra fe, roguemos al Señor. Hoy en especial pedimos por los familiares de Fray Daniel, que han sido tan generosos, en especial por sus padres, en ofrecer este hijo suyo para el bien de la Iglesia y del Carmelo Descalzo, roguemos al Señor. También pedimos por él, por Fray Daniel, para que el Señor le dé la fuerza que necesita para ejercer la misión que le ha sido encomendada. Sea fiel a Jesucristo y permanezca con ayuda de la Virgen unida a ella, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, atiende nuestras súplicas, que tu palabra nos convierta, nos libres, nos cure, por Cristo nuestro Señor. La colecta de este domingo será destinada para ayudar a las vocaciones y a las misiones carmelitas descalzas. Gracias por su oración y generosidad. Yeah.
ora, hermanos, para que el sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor Dios nuestro. Es verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre, en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo eterno y estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza, y sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominará la creación, y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabarás por Cristo, Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote lleno de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos y santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced eso en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Abilio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Especialmente te pedimos, Señor, por el sacerdocio de nuestro hermano, el Padre Fray Daniel, para que sea buen sacerdote y testigo de la resurrección de Jesucristo. Acuérdate también de nuestros hermanos, los familiares difuntos del Padre Daniel, de Mercedes Milla, difuntos Ceña Callejo, difuntos familia del Ser, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y del Carmen, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él viene, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. El Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra mía bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guíe para la vida eterna. Amén.
Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación. Con la participación frecuente en este sacramento, es Cristo nuestro Señor. Amén. Y antes de cantar la salve, damos las gracias al Padre Daniel por haber compartido con nosotros esta primera misa. Mañana también le tendremos en esta celebración vespertina. Y también queremos agradecer a Monseñor Braulio su presencia, que ayer ordenaba a Daniel de presbítero. Creo que es un momento también para dar las gracias, pues con un fuerte aplauso. Además, nos ha detallado muy bien su currículum. Bueno, una cosa se ha dejado, que ha aparecido por ahí, que estuvo en el ejército y ahí aprendió mucho como capitán. Pero bueno, él no quiere tampoco decir todas sus cosas. Al final de la misa, después de la salve, él se va a colocar aquí delante y quienes lo deseen, sin tocarnos, pueden, pues, inclinarse ante él, reverenciando al nuevo sacerdote como gesto de besamanos, que antes se besaban las manos, y él les entregará un recordatorio, pues uno por familia o así. Es para que tengan un recuerdo y también que recen por él. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Oremos. Te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa la Santísima Virgen María, para que, guiados por su ejemplo y protección, llegamos hasta la cima del monte de perfección, que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podéis ir en paz.